Un martes más en la hora de conversar y hoy me encuentro con un personaje bastante particular, periodista de La Última Noticia, un periodista que hizo mucha farándula hace mucho tiempo, cuando la farándula recién estaba partiendo, es de la Universidad de Playa Ancha, hoy es un flamante editor de crónica, pero más allá de ser editor de crónica en La Última Noticia, es el autor del libro El diario íntimo de Mecano. Mecano, un programa, por supuesto, Patricio Rojas. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación. Sí, Pato al tiro, Pato, sí, Pato Rojas, famoso por el Pato Rojas. Sí. De hecho, así es mi Instagram, el Pato Rojas. El Pato Rojas. Claro. Oye, Pato, bueno, primero, Mecano, hacer un diario íntimo de Mecano, hacer un libro sobre un programa tan emblemático, debe haber sido muy difícil por todos los blancos y negros que tenía, porque habían menores de edad, habían romances prohibidos, habían supuestos abusos sexuales, abusos de poder y muchas cosas más. Entonces, por eso me gustaría partir primero, ¿cómo parte este Mecano? Porque Mecano parte con un programa de conversación, en el fondo. Mecano fue un programa muy distinto al comienzo respecto a cómo fue en su peak o después. Mecano partió como un programa medio cool, así tipo MTV. No sé si tú te acuerdas del programa que hizo en algún minuto la Cecilia Menábar, que se llamaba Revolver, lo hizo en TVN. Perfecto. Era un poco así, como mira, vamos a hablar un poco de rock o de expresiones culturales tipo pintura o teatro. Ese era el propósito del Mecano original, Calabi, ¿no? Con la Verónica Calabi. Que ese era el programa que quería hacer la Verónica Calabi y por el cual a ella la convencieron de dejar Extra Jóvenes para irse. Y está en su mejor momento, de hecho. Totalmente, había sido Miss 17 hace un par de años, en fin. Pero eso no tenía nada que... Lo que pasa es que eso no funcionó. O sea, ese programa marcaba, no sé, 3 puntos, 4 puntos. Hoy día eso no es una mala sintonía per se. Pero en esa época los ejecutivos del canal esperaban otra cosa. Pero además, no solo no se hizo ese programa al principio, sino que Alex Hernández quería hacer otra cosa. Entonces, en el fondo, estaba lo que quería la Vero Calabi versus lo que quería Alex Hernández. Claro, y la Vero Calabi lo ponía casi como condición por haberla levantado del programa más importante que había en ese momento, ¿o no era tan así? O sea, mira, ella nunca fue confrontacional. Sí, pidió cambios. O sea, me refiero a que no fue confrontacional en el sentido de que no peleaba. Ahora, al final de ese primer año fue a hablar con el director ejecutivo Ernesto Corona en ese momento de Megavisión y le dijo, mira, si quieres yo renuevo, pero el director se tiene que ir. Perdón, una consulta. Acá tengo una incógnita y siempre me ha dado vuelta. Supuestamente, Mecano podría haber sido conducido por Daniel Fuenzalida. Sí, totalmente. Porque lo fueron a buscar para ser Mecano, o sea... Lo que quería Megavisión era a los dos animadores de Extra Jóvenes. Perfecto. Extra Jóvenes era el programa canónico de la juventud en ese momento. Y dijo, bueno, si queremos hacer lo mismo, traigámonos a los dos animadores. Y solo aceptó la Vero. Daniel le dijo que no, porque en realidad sentía cierta mucha cercanía con los que le habían dado la oportunidad de salir en cámara en el canal. Entonces dijo, ¿sabes que yo no me voy? Y se fue la Vero sola. ¿Y cómo parece el fenómeno de Viñuela? Porque Viñuela era, entre comillas, un NN cuando llega... Cuando la Verónica Calabi, incluso antes de salir al aire, se da cuenta que este no era el programa que ella quería hacer, surgió la posibilidad de tener un coanimador. Un coanimador tipo Pepe Yerúa, digamos, ¿no? ¿Ya? Para los más viejos, Pepe Yerúa, ¿no? Claro. El coanimador de Don Francisco, el que le hacía las menciones. Las menciones. Y la Vero era compañera de Viñuela en el IAC, hoy UNIAC. Perfecto. ¿Ya? Estudiaban dirección y producción de televisión. Y le costó convencerlo. Eran amigos, incluso tenían un programa en la radio, creo que en la radio concierto. Le dijo, oye, ya, José Miguel, mira, ven conmigo, ayúdame. Y él no quería. Bueno, finalmente, está la prueba de la vista, lo convenció y así nació él como haciendo los concursos de esa primera parte de Mecano. Y bueno, luego ella se fue, ella solo estuvo un año y él la reemplazó. A ver, hubo también coanimadoras que la idea siempre fue hacerlo en dupla, pero no funcionaron. Por ahí pasó la Carola Zúñiga, la Pachi Lake, pasaron la Francisca Toro, Francisca Toro. Sí. Pero no funcionó y eso lo único que hizo fue que Viñuela se fuese consolidando como la animadora. O sea, consolidando, pero un programa que no marcaba mucho. Un programa que partió como bailando un poquito, conversando, qué sé yo. Se transforma y ahí aparece este ritmo brasileño, el H, y la rompe, de un día para otro la rompe. Después de 4 años en que el programa iba de tumbo en tumbo, es decir, no se levantaba,
marcado un poquito más al final de esos primeros 4 años, lo franjearon, es decir, lo pasaron de lunes a viernes en un horario estable, entre 6 y 7, eso fue variando, pero... Y cuando estaban recién empezando esa fase, llegó alguien a golpear la puerta y les dijo, mire, quiero que vean a este grupo que yo fui a buscar, que lo traje a Chile, qué sé yo. Ella se llama Flaviana, Jefferson, Yosinei, etc. Talita y Rodrigo, que eran los primeros integrantes. Y Alex Hernández lo vio y dijo, oye, esto es lo que necesito, esto es lo que llevo 4 años buscando. Un ritmo fácil, pegajoso. Y distinto. Distinto. Había belleza, había mucha piel. Sí, listo. Músculo, de todo. Y ahí el programa cambia completamente. Empieza a convertirse en lo que finalmente fue. Una locura. Este fenómeno gigantesco. Bueno, y ahí llegaron los puertos seguros y empezaron todo el resto de las... Claro, porque H. Bahía duró apenas ese año. De 2001 estamos hablando de marzo, abril, hasta fin de año, que es cuando se los levanta TVN, nada menos. Se los levanta Felipe Camiroaga para llevárselo al pase lo que pase. Eso fracasa, no les va bien, pero ahí los reemplazan con Puerto Seguro. Claro. Que si ya había sido importante la explosión de H. Bahía, Puerto Seguro fue ya el acabose. O sea, Puerto Seguro llegó en febrero del 2002 y en marzo ya no podían caminar en la calle. Y ahí estaba el fenómeno Fabricio. Sí. Que Fabricio finalmente logra ser más que H. Bahía en primera instancia. Totalmente. Fabricio fue el ángel que tiene todavía, incluso. Sí. Fabricio acaparaba todas las miradas, todos querían algo de Fabricio, querían estar con él. Como te digo, a la semana después de haber llegado el 2002 a Viña, ellos llegaron primero a Viña cuando el programa estaba en el Hotel Nilagüe haciéndose allá, a la semana ya no podían caminar en la calle tranquilo. O sea, así de explosivo fue. ¿Y qué te pasa cuando tú reporteaste la época de Fabricio, la locura en la calle, y te encontrás con un Fabricio 2025 involucrado en acusaciones, involucrado en violencia, involucrado en haber engañado a su esposa? ¿Qué te pasa cuando uno se encuentra con un niño y después te encontrás con un adulto completamente distinto? Yo creo que ninguno de los que participó, ni en H. Bahía, ni en Puerto Seguro, en ese boom, estaba preparado para la fama, para el éxito, para el dinero. Entonces, yo creo que a muchos les costó. Hoy día Fabricio es producto de toda esa historia. O sea, piensa tú que Fabricio antes de llegar a Mecano era gogo dancer, bailaba en discoteca, qué sé yo, en Sao Paulo. Y claro, hoy día es el producto de toda esa historia que empezó el 2002. Y que bueno, yo tengo más allá de todo lo que ha pasado, tengo una muy buena impresión de él. Es un tipo que se convirtió en empresario, por ejemplo. Sí. Y le fue bien. Y bastante exitoso. Sí, ¿ah? sí. Constructor, digamos, por ahí, como por esa línea. Tuvo problemas recientemente familiares, íntimos, digamos, con su esposa, en fin. Pero eso tampoco lo hace muy distinto a la mayoría de la gente que ha tenido claro, problemas. Cualquier persona le puede haber pasado, Claro. El problema es lo mediático y con quién fue y la forma que se hizo. Exacto. De ahí, claro, el tema es cómo enfrenta a él los problemas personales que tiene, si lo niega o no, qué sé yo, ya es como esa otra parte. Pero yo creo que a él no le ha pasado nada muy distinto a lo que le ha pasado a otras personas. Lo que pasa es que él es un personaje muy atractivo. Claro, pero así atractivo también fue José Miguel Viñuela, que fue lejos el animador más famoso de esa época, que termina desembarcando en un matinal, qué sé yo, y después pasa el tema del corte de pelo y cae y ahora empieza a renacer nuevamente. ¿Qué te pasa cuando ves una evolución de un animador que termina renaciendo ahora último, muy bien por lo demás, y lanzando una faceta de imitador, imitando a Neme, que lo hace extraordinario? Sí. Entonces, el vaivén. Yo creo que José Miguel Viñuela podría hoy día, si hubiese hecho bien las cosas, ser el animador principal de la televisión chilena. Tiene con qué. Pero él, y también me lo reconoció, nosotros nos juntamos varias veces mientras yo estaba preparando el libro, él tomó decisiones no totalmente acertadas. De hecho, él sostiene que irse a Mecano fue una mala decisión. Incluso después se fue a TVN, donde le fue relativamente, no fracasó estrepitosamente, pero no le fue muy bien. Después volvió a Megavisión, terminó en el episodio del corte pelo, eso fue el 2020. En fin, entonces siempre le costó mucho porque las decisiones que fue tomando no fueron las adecuadas. Pero como que él se sacó ese peso. Yo eso lo siento cuando lo veo ahora haciendo imitación. La NM le sale pero extraordinaria. Bueno, sí. Es porque el tipo se sacó todos los prejuicios, la carga y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a pasar bien. Sí. Y cuando empezó a pasarlo bien, le empezó a ir mucho mejor. Sí, pero también tuvo
un reload, un Mecano del 2024, ahora el 2025, que partió con pic de punto de rating, marcando 9 puntos, 10 puntos, locura. Él se emociona, agradece a la gente, Sí. se pone a llorar, y el día siguiente se destapa y cae a 2 puntos y murió el programa. Sí. Yo creo que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no resultó eso si se partió tan bien? Yo creo que porque Mecano hoy día, tal como lo conocimos hace 20 años, no es posible. Por muchas razones. Cambió la audiencia, cambió la televisión, cambiaron los avisadores, cambió la generación. O sea, hoy día la gente a la que tú puedes hacer bailar en un programa como El Fenómeno, que fue lo que hizo Viñuela, tiene, no sé, 18, 20 años. Es decir, cuando Mecano existía, ellos ni siquiera habían nacido o eran guaguas. Y todo cambió. Entonces, replicar lo mismo, yo creo que no es posible. De hecho, si tú te fijáis, los mejores momentos del Fenómeno, de este programa que duró 2 semanas, eran cuando llevaban a las figuras antiguas. Cuando llevaban a la Pops, o cuando llevaban a Ronnie Dance. Eso, porque eso lo vemos nosotros, que somos más viejos, vimos programas, lo encontramos entretenido. Pero un programa tal y cual, así como con gente bailando, no prende. No. ¿Cuál es el mejor personaje para ti, el personaje más famoso de Mecano? A mí... O sea, más que famoso, porque finalmente acá hay antagonistas, que también te lo voy a preguntar, pero el personaje que marcaba a Mecano, que sin ese personaje moría el programa. Mira, que ese es un tema fascinante, porque tiene 2 patas. La primera, frente a la pantalla. Yo creo que frente a la pantalla lo hablamos recién. Yo creo que Fabricio representa como un poco el alma de ese programa. Todo lo que el programa quería hacer, quería transmitir y finalmente transmitía, yo creo que lo encarna súper bien Fabricio. El ángel que tiene, la cantidad de seguidores, en fin. Pero detrás de cámara, el nombre sin el cual Mecano no puede existir es Alex Hernández. Perfecto. O sea, para ponerlo en términos bien concretos, Mecano podría haber existido sin Fabricio, o podría haber existido sin Viñuela, o sin Karen Paola, etc. Pero no podría haber existido, incluso, es más, podría haber existido sin el H, pero no podría haber existido sin Alex Hernández. O sea, todo lo que hizo él es lo que le permitió a Mecano ser lo que fue. Al punto que cuando Alex Hernández renuncia en febrero del 2007, el programa termina 6 meses después. Sí. Pero cuando nos encontramos con Alex Hernández, a quien yo conozco y tengo una muy buena impresión de él, igual hubo rumores de que supuestamente de abuso de poder, supuestamente se habría propasado lo que se decía. ¿Qué tal verdad es esta acción de supuesta, presunta, digamos, de Alex Hernández con las participantes? Mira, uno de los capítulos del libro, todo lo que aparece en el libro está documentado, ¿ya? Está respaldado con 2 o 3 fuentes y además, cuando se requiere, con documentos. Y hay un capítulo que está dedicado a la denuncia por abuso sexual, fue una querella en realidad en contra de Alex Hernández, que fue la única que existió desde que el programa empezó hasta que terminó y en los años que siguieron. La única que existe en tribunales. ¿Y quién fue la protagonista? La protagonista de eso fue Catherine Guzmán, una joven que tuvo una participación muy breve pequeña por Mecano a fines del 99, por ahí, y que denunció a Alex Hernández en el 2005, es decir, 6 años después. Y ahí viene un proceso judicial. El libro, esa parte del libro está escrita con el expediente al lado. Perfecto. Yo el expediente lo leí de principio a fin. O sea, más allá del spoiler, y perdona, Pato, sí. Más allá del spoiler, pero igual, ¿qué es lo que acusa a ella? Porque ¿por qué 6 años después fue porque la sacaron del grupo, que fue como una forma de vengarse? Lamentablemente, Catherine no quiso hablar conmigo para el libro, pese a que conversamos, tuvimos una conversación telefónica y ella finalmente no aceptó. Entonces, el por qué lo hizo, es algo que nunca voy a saber. Lo que sí sé es qué fue lo que hizo. Ella acusó que un día del 99 Alex Hernández le ofreció llevarla a su casa. Para los que viven en Santiago, Megavisión está en Ñuñoa, en Santiago, ahí en el límite. Y ella vivía en el sector de Portugal, es decir, muy cerca, al lado. Prácticamente al lado. Y según la acusación, él la ofreció llevarla, sin embargo, en el camino se desvió y fueron hacia la ruta 68, a la salida de Santiago, donde él quiso llevarla a un motel y además la amenazó. El relato es bien crudo, es bien intenso el relato, que termina con él manoseándola en el relato. Bueno, ella presentó esta querella y le cayó en manos de la jueza Raquel Lermanda. Raquel Lermanda es una jueza súper reputada. Es
Raquel Hermanda condenó a Manuel Contreras, por decir Perfecto. algo, a Krasnov-Marchenko. Sí, digamos, ¿ah? perfecto. Y además yo la defino a ella, en esa época no hablábamos de justicia con perspectiva de género, pero si hubiésemos hablado, ella lo hubiese encarnado. ¿Ya? Ella fue súper persistente para tratar de darle crédito a esta denuncia. Y todo lo que hizo fue para, por lo menos, que quedara la duda razonable. Y se le fueron cayendo cada una de las pruebas que tenía. De hecho, este ya es un spoiler en toda la línea, pero bueno, es un regalito. Catherine Guzmán le dijo a la jueza, mire, por favor llame a estos 5 testigos, que son mis testigos. O sea, cuando uno propone sus testigos es para que solventen la posición de uno. En esos testigos estaba Andrés Mendoza, periodista, estaba Felipe Abello, y 2 o 3 chicas más que trabajaban en esa época. Los testigos eran lo que le dijo ella a la jueza. Uno de ellos me vio salir, otro de ellos me vio cuando él ofreció, otro de ellos yo le conté ese mismo día en la noche, en fin. Y en el estrado, cada uno de esos testigos negó eso. Los testigos que ella puso ante el tribunal dijeron, claro. Yo nunca lo vi, yo nunca vi que él le ofreciera nada, ese día yo no los vi salir, ella nunca me contó nada. O sea, se le cayeron todos en el fondo. Entonces, al final la jueza dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a encargar 2 pericias, una psiquiátrica, que no arrojó absolutamente nada, y una psicológica, que eso fue crucial porque la conclusión es bastante lapidaria. Ahí lo voy a dejar para que lo lean, digamos, porque es la parte final de ese capítulo, pero fue lo que terminó en que finalmente la causa se sobreseyera y al cabo de 5 años ya definitivamente, y cuando se sobresea una causa definitivamente tiene el efecto de cosa juzgada, los abogados me van a entender, eso quiere decir que se acabó. No se puede nunca más abrir en ningún otro tribunal el proceso. Sí, le creo que se abre también el corazón. De ahí quiero hablar un poco de las parejas, del amor. Pero antes de esto vamos a tener un mensaje porque Casas Colina son las casas prefabricadas más baratas de Chile. Casas Colina, mira, Pato. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un hogar te espera. Bueno, hablamos de la lista judicial, de esta supuesta denuncia de no quedó nada en contra de Alex Hernández, que era el corazón de Mecano. Pero a propósito de corazón, también ahí se formaron muchas parejas, hubo muchos romances. De las parejas más emblemáticas de Mecano, de los romances que dieron más fruto en el rating, ¿cuál fue para ti los romances más importantes de Mecano? Uno de los más icónicos creo que fue el de Carla Jara con Philippe Trillat, al que el programa le sacó todo el partido que quiso. Sí. Entre medio la de Karen Paola con Juan Pedro, hasta hoy día. Hasta hoy día en la noticia. Sobre todo el inicio de esa relación, que fue producto de una infidelidad, todo esto prácticamente transmitido en vivo y en directo. Sí, pero perdón, pero ahí acá me acuerdo de otra pareja que primera vez que yo recuerdo en un programa juvenil se revela de golpes de un hombre a una mujer, que en este caso es la acusación de Katy Barriga con Ronnie Dance. Exacto. Ronnie Dance era un personaje que no bailaba, que no tenía ni una gracia, y sin embargo, ¿por qué tú crees? Y no te lo pregunto por la decisión porque seguramente la tuvo Alex Hernández, pero ¿por qué tú crees que incorporaron un personaje de esa envergadura cuando no sabía bailar y termina siendo tan emblemático al programa? Yo defino a Ronnie Dance como una persona cuyo talento es no tener talento, que no es poco, porque sacarle partido a eso hay que tener de todas maneras algo de talento para sacarle partido. ¿Por qué estaba él ahí? Porque Alex Hernández lo que quería, siempre quiso, fue que en el set del programa se reflejara lo que pasaba en la calle, en un curso de un colegio, en la plaza o en el mall. O sea, él quería mostrar gente que era común y corriente. Por eso que él le abrió la puerta tan masivamente al programa a gente que no tenía ninguna formación académica, no eran actores, no eran cantantes, no eran bailarines, y aún así lo hizo cantar, lo hizo actuar, y ahí entra Ronnie Dance. Hay algunos que sí tenían talento, incluso algo de La Chave, ponte tú, La Chave estudió teatro. Claro. Pero el resto, Philippe Trillat también estudió teatro 1 o 2 años en la Universidad del Desarrollo, si no me equivoco.
Pero el resto, no. Entonces, y eso era porque Alex Hernández quería que la gente Pero fuera pero común y cuando corriente. hablamos de casting, ¿cuántas personas iban a hacer el casting para llegar a completar estos 25, 20 cabros? Miles. Pero no se ponían como meta en cada casting dejar una cantidad de gente. Ellos decían, mira, en un mes más vamos a hacer un casting para ver si sale algo. O sea, Sí. perfectamente podían pasar 2000 y no quedaba nadie. En el casting que quedó Karen Paola se presentaron 6.000 personas. Quedó una sola, Karen Paola. Karen Paola. Porque además tenían buen ojo. Además el casting era, no era ya, mira, te vamos a poner una canción, tú bailala. O te vamos a contar una historia, tú reprodúcela. No, era cámara rodando, empezó la prueba. Háblame de ti. Así. Y la mayoría se iba cortado en ese momento porque no tenían capacidad para hablar frente a la cámara. La Karen Paola demostró desde el primer momento que la cámara le encantaba. Y cantaba y todo, y cantaba bien y todo. Hacían esos programas de si se las concursos, si se las Sabía sabe todo. cante. Ella se la sabía toda. Formada probablemente como nosotros, aunque es más joven, en la era Sábado Gigante. Entonces se la Oye, sabía Pato, toda. bueno, estamos hablando con Patricio Rojas, para la gente que se está incorporando recién a la sintonía. Patricio Rojas es el autor del diario íntimo de Mecano, periodista. Estamos hablando del programa emblemático de los 90, 2000 incluso. Sí. Si te preguntara a ti, ¿quién es el personaje que logró capitalizar su pasada en Mecano y hasta ahora es él o ella el personaje más importante que logró crecer más que todo ahora? Sacando a Viñuela, porque él tiene una carrera como animador, yo creo que la que logró hacerlo es la Carla Jara, que tiene un talento innato. Ella no tiene estudios formales de actuación. En esa época le decían que era como la Carola Reyes. Ya. Que te acuerdas que tampoco ella Sí, estudió formalmente teatro. Yo creo que la Carla Jara logró sobreponerse a Mecano, que tampoco era fácil. De hecho, la mayoría no lo consiguió. Y hoy día la Carla Jara es un personaje súper importante en la televisión chilena. Sí. La conocemos, incluso nos interesa mucho saber de sus cuestiones más privadas, de sus relaciones personales, amorosas, en fin. Yo creo que ella lo hizo. Tanto así, como yo la pongo, tanto que es primera que el resto, estamos hablando de los grupos de H, por ejemplo. Pero si tú te fijas, los grupos de H no han logrado tener una carrera estable. Sí, aparecen. Claro. Ahora último, de hecho, han aparecido mucho más, pero claro, nunca volvieron a ser el fenómeno que fueron entre el 2001 y Era el una locura. 2002. Era una locura. Ellos vendían de a 200.000 discos. Bueno, los discos hoy día tampoco se venden. Hoy día es todo distinto. Tampoco sería injusto decir ellos no venden discos hoy día, así que no se les puede evaluar bien. No, pero no son grandes figuras. Algunos están dedicados a negocios personales, familiares, y cada cierto tiempo van y hacen un evento. Y la canción le hacía Toquiño. El tema de las canciones también es entretenido porque, sobre todo cuando llegó H. Bahía, que llegó como un grupo de baile, y alguien que no es ni Mecano ni H. Bahía, desde afuera dijo, oye, pero hagamos un disco. Entonces tuvo que ir a Brasil a buscar, a conseguirse los derechos, pero esto es como música barrial, Sí. es música muy popular, que se grababa en las favelas. La grababan menores de edad en estudios donde les pagaban con sándwiches. Sí. Entonces era toda esa historia también es muy entretenida, está ahí relatada por todos los protagonistas. Yuri Hernández fue el que tuvo esa visión. Él tuvo una compañía CRN. A mí me contaron, no sé si es un mito, bueno, yo el libro, yo llego a la mitad del libro hasta ahora, porque está extraordinario. Pero no he llegado, no sé si es que está en el libro, te lo pregunto, porque yo sabía que uno de los autores de las canciones de Mecano era Álvaro Scaramelli. Y que Scaramelli no quería que se supiera que él estaba escribiendo los libros, porque supuestamente le daba como lata a él, el gran famoso chileno, en su momento estaba muy bien, le escribía las canciones, algunas canciones de H. Bahía, y que se ponía como seudónimo Toquiño. Mira, es cierto que Álvaro Scaramelli tuvo un vínculo artístico con algunas grabaciones de esos discos. Ya. Esa parte no está, yo no logré, no pude. La verdad, lo que pasa es que esa es una parte en la que está. Todo lo que está contado desde la perspectiva de lo que pasó con los derechos en Brasil, Claro. qué sé yo, con la venta de discos. Y claro, mira, me puedo equivocar, pero creo que está mencionado
a la pasada Álvaro Carmen, porque efectivamente, Sí. y eso está certificado, él Sí. sí. No sé si firmaba así como tú me dices, Sí, pero que sí. no decía autor, no decía Álvaro Escaramelli, sino que decía Toquiño. Te lo Sí. digo porque uno de los primeros managers de H. Bahía acá en Chile fue un productor muy antiguo que se llama Claudio Riquelme. Ajá. Y él me contó esta anécdota, pero más allá de lo contaba como anécdota, y confío plenamente en lo que me estás diciendo tú. Sí, Pero- no, pero- es cierto que Ya. él tuvo alguna participación, no recuerdo muy bien cuál, pero sí la tuvo. Ya, ¿cuál era el mérito? Porque había, Mecano debe ser unos 25, 30 personas bailando en un escenario, y hagamos cuenta que son 15 y 15, ya 15 hombres, 15 mujeres. Pero para estar en primera fila había que tener ciertos dones o a lo mejor ciertos privilegios que le daba Alex Hernández. ¿Quién estaba y quién no estaba en primera fila? Y se veían codazos entre ellos. Bueno, lo primero el número. En algún momento llegaron a haber 52 personas en el mismo set. No 52 siempre. 52 personas. Número que me lo dijo Alex Hernández. El que decidía quién iba adelante era Alex Hernández, no ellos. Las razones que usaba eran, aquí entra como esa dinámica un poco vil. Eran los que estaban disponibles y dispuestos a contar sus intimidades. Ellos no estaban obligados a contar que el fin de semana salieron a pololear o que me fue en fleco, no. Pero si no querían contarlo, se iban a la segunda, a la tercera o a la cuarta fila. Entonces, Ya. los que figuraban adelante, por supuesto, eran los que bailaban mejor, Ya, los que contaban más intimidades. los que contaban más intimidades, pero también, claro, también tenía que ver con si eran más responsables. En Mecano trabajaban caleta, digamos. Sí. Ellos entraban a las 9 de la mañana, ¿no? No es que llegaban al programa a grabar y se iban, no. Ellos hacían No, notas. ensayo, todo, claro. Hicieron hasta una teleserie, ¿no? Varias, muchas teleseries, hicieron 4 o 5. Y la hacía León Murillo, de hecho. León Murillo con Rodrigo González, ellos eran Sí. los guionistas. Teleseries que le ganaron a Vicente Sabatini. Sí, Y en la que después entraron a participar montones de actores formales, digamos, para no decir serios, porque igual el trabajo de ellos también lo Pato, es. te voy a hacer una pregunta por un personaje particular, pero antes de ello te invito nuevamente a ver Casas Colina, las casas prefabricadas más baratas de Chile. Casas Colina, miren. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales, @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un hogar te espera. Ya se nos acaba el tiempo, Pato, el autor del libro íntimo de Mecano, pero no puedo dejar de preguntarte por un personaje que se ha mantenido vigente en la palestra, en escándalo, famosa, que genera mucho amor, pero también genera cierto resquemor. Daniel Aránguiz. ¿Qué te pasa a ti con el fenómeno de la carecuica, entre comillas? Daniel Arangui es otro personaje que cabe como en esa línea que decía yo recién a propósito cuando hablábamos de Karen Paola. Hay gente que no tiene problema, y yo tampoco tengo problema con que lo tenga, digamos, en contar su vida íntima públicamente. Esta gente siempre me ha llamado la atención. Y ella decidió hacerlo en algún momento, no sé cuándo, no sé por qué, y lo hizo a full. Ella no tiene ningún inconveniente en contar el conflicto que tiene su hija, que no puede salir del país porque el papá, que es Jorge, ¿cierto?, no la deja firmar, o tuvieron que ir al tribunal. Mira, en fin, eso que cualquier persona, uno se topa en la calle, no lo haría, digamos, no lo contaría públicamente. Ella, sin empacho, va y lo hace. Yo creo que eso es admirable, porque ella decidió hacer una carrera de eso, y la hizo de manera exitosa. ¿Dónde encontré el libro para, por supuesto, hablar de El diario íntimo de Mecano? Bueno, primero quiero agradecer a Sergio por la invitación. Lo conversamos, yo tengo un vínculo de nostalgia con la hora. Yo trabajé en la hora hace muchos años. Eso, así que primero mi agradecimiento. Luego, bueno, el libro lo pueden encontrar en todas las librerías, en formato físico, en todas las librerías, en Santiago, en regiones, en todos lados, pero además está en formato digital. Así que si no quiere ir al centro, al mall, y se quiere ahorrar unas luquitas, porque además Sale más barato. el formato digital es más barato, le paso el dato. Incluso si está fuera, en el extranjero, también puede comprar por Amazon o qué sé yo. Así que, y yo en el Instagram, que lo empecé hace poquito, @elpatorrojas, estoy tirando algunas cositas y según la cantidad de seguidores que aumente,
vamos tirando alguna perlita Perfecto. del libro. Nosotros nos vemos el próximo martes en la hora de conversar. Chao, chao.